El motivo de la convocatoria de esta rueda de prensa es mostrar desde Comisiones Obreras, desde las federaciones que conformamos el área pública, en este caso la Federación de Enseñanza, compañero Antonio Romero, que es el responsable provincial de la Federación de Enseñanza, Miguel Jiménez, de la Federación de Sanidad, y yo mismo, Alfonso III, de la Federación de Servicio a la Ciudadanía, que, como digo, componemos el área pública de Comisiones Obreras. Y hoy lo que queremos es exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha la recuperación del 3% de pérdida adquisitiva en los salarios de los funcionarios y el personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a propósito de del próximo debate en las Cortes Regionales de los presupuestos para esta región para el año 2015. Como decimos, esa pérdida adquisitiva del 3% adicional que en Castilla-La Mancha penalizó más a los empleados públicos en comparación con el resto del territorio nacional, como digo, ese 3% añadido al 5% que ya venían soportando el recorte en los salarios a raíz de las políticas del gobierno anterior, del gobierno socialista, que también penalizó a los empleados públicos en Castilla-La Mancha. Este recorte en los salarios se une a otro tipo de recortes que se aplicaron aquí en esta región por parte de este gobierno, añadido a este recorte salarial, que fue el aumento de la jornada, recorte en las prestaciones por incapacidad temporal, en otro tipo de derechos como eran los permisos por paternidad. Se congeló la oferta de empleo público y, bueno, pues lo que exigimos al gobierno de María Dolores del Cospedal es que tenga una voluntad negociadora y que pase de las palabras a los hechos. Este gobierno siempre viene diciendo que su voluntad siempre es negociar, y hemos visto que es totalmente lo contrario. Desde Comisiones lo que le advertimos a este gobierno es que estamos dispuestos a negociar y que siempre tenemos la mano tendida a esa negociación, pero que de persistir las políticas en la dirección en la que van, pues recurriremos, como siempre hemos hecho, a la movilización. Está bien exigir desde otras organizaciones sindicales lo mismo que hoy se está exigiendo desde Comisiones Obreras, pero no se puede ser solo o remitirnos a las palabras, sino que al final, si no se traduce en algún beneficio para los trabajadores, hay que acudir a la movilización. Podemos poner ejemplos de esta obstrucción o de la poca voluntad negociadora del gobierno regional, pues como hemos visto en temas como el despido de interinos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga al gobierno regional a la readmisión de estos interinos, y por parte del gobierno regional no se ha cumplido esta sentencia. Lo que hace es acudir al Tribunal Supremo, incumpliendo pues el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en una sentencia que es bastante clara. Otro ejemplo ilustrativo es la sentencia que hay reconociendo el abono de la paga extraordinaria, de la parte proporcional de la paga extraordinaria suprimida del año 2012, una sentencia también clara, y que el gobierno regional pospone la decisión de devolver este dinero a los empleados públicos y también acude al Tribunal Supremo. Queremos que se acabe con el estado de excepción que existe sobre los empleados públicos y que, como decimos, coincidiendo con el debate de los presupuestos en la región, pues el gobierno regional se siente con los sindicatos para debatir y para acordar la parte presupuestaria que se encarga de los gastos de personal, y que sea realidad esa voluntad negociadora que se dice que se quiere tener. Para terminar, decir que los empleados públicos, con ese 8% que tienen de reducción en sus salarios, pues bueno, son los primeros que contribuyen a la economía de la región, y que esa merma en sus salarios pues precisamente coincide con la disminución del consumo, y por tanto la recuperación de ese 3% que exigimos pues contribuiría a la mejora del consumo en la región. Y que, bueno, pues a la misma vez también recordar que desde Comisiones Obreras venimos insistiendo en la aplicación de un plan de choque. Desde hace ya mucho tiempo venimos insistiendo en la necesidad del mismo para contribuir a que a los más de 100.000 parados que hay en la región y que no tienen ningún ingreso encuentren un empleo, y también sea esta medida que contribuya a la mejoría en la economía. Y bueno, pues ya dejo a los compañeros que os expliquen casos concretos sobre la problemática que hay en algunos de los sectores afectados. Bueno, la cuestión más importante es, y por eso hacemos esta rueda de prensa,
no solamente es explicar la situación de los empleados públicos, como ha dicho el compañero, en el cual en Castilla-La Mancha, con diferencia del resto del Estado, tiene un 3% adicional de recorte sobre su salario, que nosotros creemos que es fundamental para poder recuperar el poder adquisitivo de la región, porque al tener más disponibilidad de dinero, pues afecta a todos los sectores de la economía de Castilla-La Mancha. Esto no solamente es así, sino que además aquellas medidas que en su momento se impusieron por parte de este Gobierno como medidas temporales para el ajuste presupuestario, o como se viene a determinar o se viene a decir ahora que está muy de moda, lo de ¿cómo es? El gasto, se me ha ido la definición, pero vamos, que era que había que hacer que había que ajustar el gasto público a los servicios que se daban para la excelencia de estos servicios públicos. Nos estamos encontrando que ahora se está anunciando, por ejemplo, que hay una recuperación en Castilla-La Mancha. Ayer, por ejemplo, la presidenta, en el debate del Estado de la región, hizo, por ejemplo, en educación algunas afirmaciones que no son correctas. Por ejemplo, ella comentaba que se van a recuperar los apoyos de infantil. Eso no es cierto. Cuando se eliminaron los apoyos de infantil, en esta región había 600 apoyos de infantil en todos los colegios de Castilla-La Mancha. Con la medida que se ha implantado este año se recuperan 200, que además no se recuperan en todos los centros, no atiende a las necesidades educativas de los alumnos y solamente se ponen si en el centro hay más de 20 alumnos por clase o por unidad en estos centros, con lo cual excluye a colegios pequeños, a centros pequeños o a centros donde no tienen esos 20 alumnos, con lo cual desaparecen esos apoyos. Por ejemplo, luego se están haciendo, nosotros teníamos previsto una mesa que la propia Consejería nos citó en Toledo para firmar un acuerdo de sexenio que afectaba a todos los interinos de esta región, en la cual a día de hoy esa mesa no se ha producido y no se ha firmado un acuerdo para reconocer los sexenios de estos interinos, que viene por una sentencia que ganó este sindicato, Comisiones Obreras, en el Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha. Nos encontramos ante una situación en la cual no hay ningún tipo de negociación, donde se hacen anuncios al albur de las ocurrencias, en muchos casos del consejero, y que se nos venden cuestiones como que se está mejorando la FP. La FP ahora mismo en esta región tenemos una oferta de FP que es insuficiente para todas las peticiones de los alumnos, que además se ha deslocalizado, no todos los centros están ofreciendo esa FP para los alumnos, y aquellos alumnos que quieren estudiar de algunas especialidades tienen que incluso cambiarse de provincia para poder estudiar. Por ejemplo, se nos dice que se ha atajado el problema del fracaso escolar. Nosotros creemos que esos datos no son correctos, porque si el fracaso escolar se tiene que atajar con menos profesores, con más ratios en las clases y con menos ayudas a las familias, porque, por ejemplo, la desaparición de las becas las becas de los libros ha supuesto un incremento del gasto en las familias castellano-manchegas en torno a 400 euros por familia. Entonces, eso evidentemente no contribuye a que el fracaso escolar se esté luchando contra él. Con estas cuestiones, nosotros lo que estamos planteando y lo que estamos reclamando es que se siente la Administración de una vez por todas a negociar en Castilla-La Mancha un plan no solamente para los empleados públicos, sino también para que los servicios públicos sean realmente de calidad y que sean universales para todas las familias castellano-manchegas. Cuestión que el Gobierno regional se está negando, ya que, como decía anteriormente, incluso las mesas que ellos proponen para hablar de determinados temas que además tienen que abordar, porque son sentencias judiciales que hemos ganado y por los derechos que se han perdido, no se sientan a negociar y las desconvocan. Yo le voy a pasar la palabra al compañero de Sanidad y si luego queréis hacer alguna pregunta más concreta. Bueno, Sanidad ya poco queda por decir, después de lo que han expuesto los compañeros. Pero vamos, lo que sí está claro es que estas políticas de ajustes que sigue implantando el Gobierno del PP, los recortes contra reformas sociolaborales, la están soportando, como siempre, los trabajadores, y el riesgo de pobreza a costa de la vulneración y recortes de salarios y derechos avalados por el Tribunal Constitucional en algunos casos, además impuestos por los gobiernos del Partido Popular. De alguna manera, bueno, esto tiene que acabar y
Si es verdad que se está recuperando la economía, como dicen en la región, bueno, pues ya suponemos que, y emplazamos al Partido Popular que cambie las políticas, porque si no es así, bueno, pues la pobreza seguirá implantándose en la región y bueno, si ellos quieren suicidarse, pues que lo hagan, pero que no lo hagan a costa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. En fin, en ese sentido ya poco queda por añadir.